Con la finalidad de reforzar el carácter laico del Estado Nacional, primero fueron prohibidos los símbolos religiosos en las escuelas, así como la ostentación de símbolos religiosos en los eventos deportivos. Después, en la persecución de un aprendizaje efectivo, no enajenante y de calidad, fue prohibido el uso de los celulares en las escuelas. Más adelante, en la búsqueda de una igualdad real, sin dogmatismos ideológicos ni impositivos, fue prohibido el uso del llamado lenguaje inclusivo en los colegios. Una vez más, Francia sorprende al mundo y ahora nacionaliza su industria eléctrica. El 6 de julio de 2022, Elisabeth Borne, primera ministra francesa, anunció ante la Asamblea Nacional de aquel país la intención por parte del Estado de controlar el 100% de los activos de la principal empresa generadora de electricidad, la empresa eléctrica de Francia, EDF. La noticia sorprendió al mundo, ya que esta se daba en pleno corazón del capitalismo central. Las razones aducidas por Francia para justificar su decisión fueron presentadas como un asunto de seguridad nacional. ¿Cuáles fueron estas? En primera instancia, mantener un control sobre la volatilidad de los precios de la electricidad, provocada por la reducción en el suministro de gas debido al conflicto entre Ucrania y Rusia. En segunda instancia, iniciar un proceso de sustitución a mediano plazo del consumo de energéticos tradicionales, carbón, petróleo, por el desarrollo de un amplio sistema de centrales nucleares capaces de generar electricidad limpia, según la Unión Europea. Más allá de los fines económicos perseguidos, la decisión tomada por Francia adquiere valor en función de las razones presentadas por el Estado al nacionalizar su industria eléctrica. El control de los sectores estratégicos de la nación debe ser considerado un asunto de seguridad nacional. Los sectores estratégicos de la economía deben quedar, pues, en manos del Estado, no de las empresas privadas. El propio Estado francés ha anticipado que en los próximos años otras naciones de la Unión Europea seguirán los pasos de la estatización a fin de garantizar sus intereses nacionales. No es la primera vez, no obstante, que una nación desarrollada emprende una medida similar. A decir verdad, son muchas las naciones que se han conducido bajo los mismos criterios de estatización y protección a sus recursos estratégicos. Así, por ejemplo, naciones como China, Rusia, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Nigeria, Noruega, etc., mantienen un control estricto sobre su industria petrolera. ¿Acaso la protección de las riquezas nacionales se traduce en un desarrollo económico por sí mismo? Para dar respuesta a esta pregunta, debemos contraponer dos casos distintos en donde se ha llevado a cabo procesos de nacionalización de los recursos naturales: México y Noruega. El Estado noruego controla el 80% de su producción de petróleo, permitiendo tan solo una participación privada del 20%. En México, destacan las nacionalizaciones de las industrias petrolera en 1938 y eléctrica en 1960. Aunque no han sido las únicas, la participación privada ha ido en aumento, sobre todo a partir de las reformas energéticas de Peña Nieto en 2013. Las empresas privadas que participan en la industria petrolera de Noruega están obligadas a pagar un promedio de 28% de ISR, así como un impuesto sobre producción de alrededor del 50%. En México, a las compañías petroleras se les puede cobrar un máximo de ISR de 25%, pudiendo variar al 0%, en caso de que las compañías argumenten gastos mayores en las fases de exploración y producción. El impuesto sobre producción también puede variar, llegando a alcanzar un tope máximo del 13%. Las utilidades obtenidas por la producción petrolera de Noruega son canalizadas a un fondo petrolero,
denominado formalmente Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega. Los beneficios obtenidos a partir de este fondo petrolero se destinan al desarrollo social de la población, pensiones, becas, universidades, sistemas de salud y construcción de obra pública. En México, gran parte de las utilidades petroleras son canalizadas al pago de la deuda contraída por los gobiernos priistas y panistas, así como al pago de los privilegios de un sindicato corrupto que se otorga prestaciones doradas que no posee ningún otro trabajador en México. Gracias a la administración pulcra de su riqueza petrolera, el índice de pobreza en Noruega es prácticamente de 0%. Gracias a la corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN y al estercolero sindical en Pemex, México sigue hundido en la más profunda miseria. Nacionalización no es sinónimo de desarrollo inmediato si no se combate a la corrupción, pero tolerar la corrupción sin combatirla con el argumento falaz de que no se busca la venganza, ¿no es acaso también corrupción? Yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie, ni de Salinas. La respuesta la tenemos todos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.